Ariela y Fernando y a toda la teleaudiencia que está todavía sintonizando HCH Televisión Digital para toda la información de último momento y también el análisis, que es a lo que vamos en este momento. Acá en pantalla vamos a proyectar un análisis en dos partes para ir tratando de poner en contexto, que estoy seguro nuestros televidentes tienen muchas preguntas de lo que está pasando todavía en este momento. El CNE ha dado el primer corte de resultados preliminares y yo creo que sí es importante explicar que en efecto se trata de resultados preliminares que vienen de las actas de los centros de votación por medio de los escáneres que contrató en este caso el CNE. El TREP en los últimos procesos electorales, o incluso me atrevo a decir históricamente, en Honduras nunca ha logrado sobrepasar el 70% de actualización de resultados en la noche de la elección. ¿Y por qué menciono esto? Porque sí creo que es importante hacer un llamado precisamente a la moderación de todos los actores políticos que intervienen en este proceso electoral, de esperar los resultados en la medida en que se van actualizando para ir teniendo más claridad, sobre todo por lo que vamos a ver en unas láminas. Aquí ustedes en pantalla ven, por ejemplo, que en 2013, en las elecciones generales de 2013, el TREP, o sea, el primer anuncio de TREP, se da con el 64% de las actas ingresadas. Luego, en las controversiales elecciones de 2017, se da el primer anuncio con el 57%. Luego, en 2021, que es donde sale electa la presidenta Xiomara Castro, con el 16%. Ahora, acá, la diferencia es que el margen entre el primer y segundo lugar en cuanto a porcentaje de votación, ustedes pueden ver que fue relativamente amplio. Acá, en este momento, el primer corte del TREP se da con el 34%, es decir, se da con más actas o más resultados ingresados que con respecto a 2021. Pero también es verdad que el primer corte se da con un margen de resultados más estrecho entre el primer y segundo lugar que con respecto a 2021. Entonces, este es un primer elemento a analizar, que el segundo corte del TREP, que si bien estamos viendo que se va actualizando, va a ser muy ilustrativo de si las cifras entre el primero y segundo se mantienen y en qué proporciones evolucionan, en este caso Narria Fura y Salvador Nasralla, e incluso también Rixi Moncada, que va a ser muy importante para un análisis que haríamos mañana sobre la evolución de los resultados finales de los partidos políticos que tenemos el histórico de 2013 en adelante. Entonces el primero es que sí superó el porcentaje de TREP que hizo en 2021 el CNE, pero que en este caso los resultados entre el primer y segundo lugar son más estrechos de lo que fue hace 4 años, que incluso, compañeros, habla mucho del análisis que tenemos que hacer de la lógica del votante, que cambió en el votante para que los resultados en este caso fueran más estrechos y que el Partido Libre, que figuraba en los primeros 2 lugares o el primer lugar hace 4 años, hoy fue relegado a un tercer lugar, y que el Partido Liberal, que fue relegado a un tercer lugar en 2021, pasa por los momentos a un segundo lugar, y el Partido Nacional, segundo lugar en 2021, primer lugar en estos momentos. Básicamente el tablero cambió por completo de 2021 a por lo menos los resultados que vemos en este momento, Ariela y Fernando. Ahora, hay una segunda parte que también creo que es importante destacar y la vamos a proyectar en pantalla en este momento para introducir algunos factores que van a ser importantes para el análisis más amplio, indistintamente de cómo terminen en términos definitivos los resultados en el nivel presidencial. Y lo vamos a ver aquí en pantalla. ¿Qué factores incidieron para los resultados preliminares? ¿Por qué? Bueno, porque, como lo acabo de mencionar, ya indistintamente de cómo evolucione la actualización de resultados, creo que es un hecho que el Partido Nacional y el Partido Liberal son los que se están disputando la presidencia de la República. Es decir, según los resultados oficiales, Libre ya no tendría ninguna posibilidad de acceder a esa disputa. Pero entonces creo que hay 4 grandes factores que no necesariamente vamos a aterrizarlos definitivamente esta noche, pero que sí creo que tienen que abrir el debate. El primero es
esta ola que no solamente ocurre en Honduras aparentemente, sino que en Latinoamérica, de cuando hay un proceso electoral, la insatisfacción con el gobierno de turno, porque eso pasó acá en 2021, pero aparentemente está pasando también en 2025. Y lo interesante es que el partido por el cual se manifestó esa insatisfacción en 2021 vuelve a la contienda en 2025. Entonces creo que ese es un primer punto que no solamente se tiene que analizar para el contexto hondureño, sino cómo ponemos eso en contexto de que ocurre también muy frecuentemente en América Latina. El segundo punto es el peso de las estructuras políticas, porque la contienda que estamos viendo en este momento, e incluso incluyendo al Partido Libre, es entre tres partidos políticos que, más allá de tener tres candidatos presidenciales que son auténticas figuras políticas, son estructuras políticas consolidadas a nivel nacional. Y que yo me atrevo a decir algo, compañeros, parte de la batalla política que vamos a ver en los próximos días es una batalla de estructuras políticas. ¿En qué medida tienen la habilidad de salvaguardar las actas que todavía en este momento se están llenando a nivel de diputados del Congreso Nacional? Anteriormente también el llenado de las actas de alcaldías. ¿Y en qué medida? Porque yo estoy seguro que buena parte o una parte de esas actas va a ser objeto de debate, tiene la capacidad después de poder defenderlas jurídicamente ante no solo un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral que, usted sabe, está también pasando por un momento político y jurídico complejo. Tercer factor, el factor corrupción, porque yo creo que el tema de combate a la corrupción fue parte de la campaña política hace 4 años, pero lo es también. Pero yo le agrego un signo de interrogación, porque si vinculamos eso con el tema de insatisfacción del gobierno de turno, aunque eso se manifestó aparentemente esta vez, trajo de regreso a un partido que fue quien recibió esa insatisfacción hace 4 años. Entonces, son 3 elementos que creo que hay que matizar en el análisis. Y agrego un cuarto para cerrar, que es el que usted mira en la esquina superior, el factor Donald Trump. No podemos desconocer que el presidente de Estados Unidos irrumpió en el proceso electoral. Y creo que abrió un debate el miércoles y abrió otro debate el viernes. Y estamos viendo resultados que vale la pena poner en contexto no solo de los factores nacionales, sino de qué papel está jugando Donald Trump incluso en los resultados preliminares que estamos viendo en este momento. Entonces, si ustedes se fijan, por un lado, ponemos en contexto el TREP como una figura parte del proceso electoral, pero por otro, los factores que han incidido hasta el momento en la competencia política y los resultados preliminares que se han reflejado por parte del CNE. Y si les parece bien, para cerrar brevemente, el tema de la participación electoral. Yo creo que un dato que va a ser importante conocer del Consejo Nacional Electoral es cuántos hondureños votaron, porque lo dijimos muchas veces aquí en HCH, en 2021 hubo un gran aura que aparentemente habría movilizado a los hondureños a ejercer el sufragio, ¿no? Es decir, el aura de el fuera Jo. Y ahora la polarización era, bueno, el eslogan era fuera familión, pero en alusiones al Partido Libre, ¿no? Pero según los resultados, por lo menos las actualizaciones de participación electoral que el CNE había estado actualizando, y de hecho lo vamos a ir proyectando en pantalla, vean ustedes, en las elecciones generales de 2021 participaron 3.580.527 hondureños. Eso fue la participación de hace 4 años. Pero en las elecciones generales, vamos a ver, en las elecciones primarias de 2025, es decir, hace 6 meses, un poco más, 6-8 meses, 2.5 millones. Entonces también va a ser muy importante no solo ver cómo queda la correlación de resultados en el nivel presidencial, cuánto saca el ganador, cuánta diferencia hay con el segundo lugar, sino también cuál fue el monto total de hondureños que participaron, porque eso también va a hablar mucho de qué tanto movilizó este proceso electoral a todos los hondureños habilitados para hacerlo. Así que ustedes pueden ver, Ariel y Fernando, que hay muchos ingredientes que hay que introducir al análisis
y que no se van a agotar hoy en la noche, sino que este es un proceso, hoy termina el día de la jornada de votaciones, pero el proceso electoral no termina hoy. Bueno, en el proceso pasado, general, la abstención fue de 31%, abogado, y en esta se cree que podría ser de 35%. ¿A qué atribuiría usted que en lugar de disminuir esa abstención, más bien podría haber aumentado? Bueno, yo creo que un elemento, Fernando, de hecho podría ser qué tan movilizada se sintió la ciudadanía con la oferta electoral que tenía. Es decir, por un lado, creo que los partidos políticos son estructuras vigentes y lo podemos ver, los tres partidos tienen estructuras que movilizan ya sea a un voto duro y a una porción del votante indeciso. Pero creo que también es verdad que Honduras no ha visto alternativas políticas fuera de estos tres partidos políticos y que puede ser que haya una porción de los ciudadanos que no pertenecen a un partido y que no se sienten movilizados por los partidos que existen ahora. Bueno, pero a eso de las 11:40 de la mañana dábamos a conocer la cantidad de ciudadanos que se habían movilizado para ejercer el sufragio, que era totalmente diferente a elecciones anteriores, dando a conocer que la ciudadanía estaba cumpliendo con su deber ciudadano de ir a votar y lo hizo desde muy temprano. Entonces, ¿cómo explicamos hablamos de abstencionismo y también estamos diciendo que hubo una gran movilización de ciudadanos para votar? Y le agrego, Ariela, de acuerdo a la proyección que se va dando, uno ya puede calcular a cuánto vamos a llegar con un 100% de los votos. Es decir, ya se puede saber, porque eso es una tendencia. De acuerdo a los datos que tenemos nosotros aquí, la verdad es que a nivel de votos de partidos vamos a andar aproximadamente en 3.8 millones de electores, prácticamente 3 millones entre el Partido Liberal y Partido Nacional y aproximadamente 750,000 votos para el Partido Libre. Y por ahí tendremos votos nulos y votos blancos, pero al final vamos a estar quizás rozando los 4 millones de votos. Y como vamos actualizando los datos, según la información que brinda el Consejo Nacional Electoral en nuestra pantalla, aparece la votación, cómo va avanzando, cómo va sumando. Y para el doctor, bueno, lo tenemos. Para el doctor Nelson Ávila, 11,207 votos. Para Chano Rivera, 2,287 votos. Para Papi a la Orden, quien es el que está encabezando a esta hora, según los datos que da el Consejo Nacional Electoral, que son los votos y los datos válidos, tiene 561,362 votos, poniéndolo a la cabeza. Y Rixi Moncada, 270,509 votos. Salvador Nasralla tiene un total de 538,420 votos. Y todo esto son datos del Consejo Nacional Electoral. Son datos oficiales. Bueno, y hemos estado viendo, abogado, también Ariela, hemos estado viendo cómo se ha ido moviendo, porque estos ya son resultados en tiempo real que están en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Es decir, no hay que esperar un nuevo corte, sino que usted ya puede ir viendo cómo se van moviendo los votos. Puede ir ingresando. Pero la primera diferencia, de acuerdo al primer corte, fue de 23,757 votos entre el señor Nasralla y el señor Tito Asfura. Luego se siguieron entrando votos al sistema de cómputo del CNE y esa diferencia aumentó a 24,236, luego minutos más tarde aumentó a 24,802, pero de acuerdo a estos datos que acabamos de mostrar en pantalla, la diferencia se ha reducido un poco a 22,942 votos, pero siempre se sigue manejando en una diferencia aproximada de 23,000 votos entre el uno y el otro. Pero la distancia es grande. ¿La distancia? La distancia es grande. Más de 20,000 votos. Lo considera grande, 23,000 votos. Bueno, la explicación que da el señor Nasralla es que 23,000 votos en un departamento los puede superar. Es que yo por eso creo, Fernando y Arela, que hay que esperar precisamente a que el CNE, ahí tenemos resultados en tiempo real y en efecto, yo creo que del primer corte que dio a la evolución que vemos, el primer y segundo lugar siguen siendo primer y segundo lugar. Pero esta es una elección mucho más reñida que la de hace 4 años. Es decir, el TREP o los resultados que se actualizaron hace 4 años, con menos actas publicadas, era un resultado más amplio entre el primer y segundo lugar. Ahora, con un poco más de actas publicadas,
es más estrecho entre lo que ahora es el primer lugar y el segundo lugar. Entonces, yo sí creo que hay que esperar a que el mismo Consejo Nacional Electoral siga actualizando los resultados. Quizás mañana, me atrevo a decir, tendremos más información para concluir si estos datos pueden variar o no, pero la realidad es la que es hasta el momento. Es decir, yo creo que también es importante resaltar que desde que el CNE salió al primer corte de resultados, no ha variado quién está en el primer lugar y quién está en el segundo lugar. Habrá que ver si eso mañana... Y recordamos, Ariela, abogado, cambia. Que una de las diferencias más cortas, ¿verdad?, más escasas que hubo fue en el proceso precisamente del año 2005, cuando gana el presidente Manuel Zelaya Rosales con 999.006 votos, contra un Porfirio Lobo Sosa que obtuvo 925.796 votos. Es decir, en esa elección de 2005 el presidente Zelaya se convierte en presidente por aproximadamente 60.000 votos de diferencia. Y ahí es donde se empieza a hablar de la segunda vuelta. ¿Se recuerdan ustedes que se debía de haber aprobado y algún tipo de reformas que se debieron de hacer, pero que no se han hecho? Pero dentro de todo esto, compañeros, creo que hay que resaltar también, y debe entrar en nuestro análisis, el tema del comportamiento del votante. El votante salió y en verdad hoy logramos vivir una fiesta democrática.